Amigos de Voz para el Cambio, otra edición. Hoy lunes 17 de enero del año 2022. El personal de Voz para el Cambio ya listo para trabajar con ustedes en un día en que las noticias son como siempre abundantes, pero sobre todo informaciones que tienen que ver de manera muy intrínseca con el devenir, el desarrollo de la República Dominicana. Y siendo así, entonces es necesario que los integrantes del equipo de Voz para el Cambio hagamos los mayores esfuerzos para aportar ideas, conceptos que puedan contribuir con lo que ocurre en la República Dominicana. Hoy los martes o los lunes, días en los que participa el doctor Freddy Ferreras, que como hemos dicho en otras ocasiones, es un reputado médico, profesor universitario que está en el ejercicio de su profesión actualmente, y en esta oportunidad que en nuestro país hay un conflicto público muy ligado con la educación, la Asociación Dominicana de Profesores, el contagio, la necesidad de que los muchachos vuelvan a las escuelas. Entonces, ojalá que todo el personal nuestro, Alfonso Torres, Jacinto Sención, puedan integrarse en este conversatorio público a ver qué podemos aportar en beneficio de la sociedad dominicana. Salutaciones, Alfonso Torres, por estar ahí como un director siempre presente y vigilante de lo que hacen. Como dijo un filósofo del programa, los súbditos de Alfonso. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Aquí su asistente número 1, Jacinto el número 2, debe entrar también, y don Freddy Ferreira, el invitado de los lunes. Gracias, hermano, por estar ahí en el estudio, un placer. Yo aquí estaba brechando, como no entraba nadie, pues aquí estoy preparado, siempre como emergente. Parecería que el ministro de Educación no conoce la ADP, y él fue dirigente del sindicato. Las bravuconadas no conducen a nada. Es decir, el diálogo debe ser siempre el camino. Es lo que pasa en el sector agropecuario o lo que pasa en el sector salud. Es como que los funcionarios que llegan a un puesto no conocen las particularidades de su sector. Al colegio médico dominicano hay que respetarlo. A la AMPA hay que respetarla en el sector agropecuario, y a la ADP hay que respetarla en el sector educativo. No es porque metan cuco, es porque tienen una fuerza social que les responde, y con ello hay que concertar. Dialogando no se pierde, dialogando siempre se gana. Van a tener que ir al diálogo forzado, una semana sin clase, y esta que está empezando no sabemos qué va a pasar. Y a la democracia no le conviene que nadie le doble el brazo a nadie, sino de que el camino sea siempre la concertación. Hay quien tiene más razón en un diálogo, pero también hay quien puede tener más fuerza en el mismo diálogo. Entonces el diálogo siempre debe ser el camino. La fuerza no debe imponerse, salvo en casos extremos. Pero bueno, ojalá que encuentren el camino de dialogar tanto el Ministerio de Educación y la ADP, que son los actores principales. No es Educa ni Acción de Educación, no son empresarios que lo que hacen es negocio. Aquí está en juego la educación pública, la educación de los pobres. Y si no formamos esos niños, esas niñas, no es posible avanzar hacia el desarrollo. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no hay democracia. Sin educación no hay civilidad. No hay hombres, no hay mujeres libres sin educación. Bueno, ahí llegó don Jacinto. Bueno, Alfonso, así como el doctor Ferreira es el orientador médico en Voz para el Cambio, tenemos también el asesor espiritual, que es Jacinto Sención, diácono,
que siempre está dispuesto a colaborar. Vamos a ver qué reacción tiene. Saludo. Don Sí, Jacinto, saludo, mire, Juan lo que Francisco. dice, Saludo. Yo no estoy aquí como director espiritual en el programa, que se sepa. Ah, bueno, pues discúlpeme, yo pensé que eso era como los No, no, policías aquí estamos con unos programas de análisis a partir de los problemas que aquí afectan, que no se resuelve con nada espiritual, el sino hombre, muchas veces el con hombre se está negando como decisiones pueblo de políticas. su compromiso. don Jacinto, mire, lo de Juan Francisco siempre es provocarlo, siempre. Don Jacinto está aquí en su condición de intelectual, de analista, pedagogo. O persona, o un dominicano preocupado por los temas que un ciudadano país. Responsable y preocupado. Pero el jefe de pandilla le gusta provocarlo. Sí, bueno, adelante, buenos días. Buenos días a nuestros amigos saludos. siempre que están pendientes en este espacio, Voz para el Cambio. Saludo para el equipo, Alfonso Torres, Juan Francisco de la Rosa, Natanael ahí en los controles. Yo, mirando ya desde la semana pasada todo lo que ha provocado esto el tema de educación y más este conflicto que se ha creado, que se ha generado, que se ha provocado intencional, de lo que tiene que ver con la ADP, este gremio que agrupa a todos los docentes públicos del país. Porque no sé, debería ser la ADP para todos los docentes, no importa que sea público o privado, pero vamos a dejar eso ahí. Y luego, con todo lo que es el Ministerio de Educación, con esa reapertura a clase, todo lo que se ha generado. Y yo me cuestiono tantas cosas que pasan acá, porque yo pregunto, después que el Estado Dominicano, a partir de los fondos que administra el Ministerio de Educación, que en estos días me di cuenta que es posible que desde esos fondos, ese presupuesto que tenemos en educación, esté casi cercano al presupuesto que maneja Haití como país. Eso para que te vean la cantidad de recursos económicos que tenemos nosotros. Y a veces creo que lo que dijo Melanio cuando era ministro de Educación, él decía, tal vez porque mirando la incapacidad que tiene el Estado de poder administrar el fondo, decía que no sabía qué hacer con ese 1.8 que se le daba a educación. Había tanto dinero que no sabían qué hacer con ello. Imagínense un 4% si seguimos con esa mentalidad que no podemos gestionar como se debería los fondos. Entonces, yo me pregunto, tantos recursos que se invirtió para todo el tema de que la educación se salvara, por lo menos con la clase virtual, con todo el dinero que se invirtió para que los niños tengan un aparato, una tablet carísima, tanto dinero que se invirtió para que los docentes tengan cada uno un ordenador, una computadora personal, tanto dinero que se invirtió en todo lo que es, inclusive se invirtió unos recursos en lo que es los cuadernillos, que al final era para llevárselo a la zona que no tenían energía y terminaron haciendo cuadernillos para todas las escuelas, para todos los estudiantes. Terminaron dándole tablet no solamente a la persona que tenía luz, sino también hasta los campos. A los niños ya en Mujurumucú le llevaron su tablet. Y que me digan ahora a mí que hay un conflicto de reapertura de las clases, si solamente lo que había que hacer era ir a la parte, por lo menos una semana o 2 o 3 semanas, a la parte virtual. Entonces, cuando uno escucha eso, este conflicto, ahí uno ve todo cómo andamos como sociedad, con este tigueraje político, porque ahí lo que hay es un tema político. Vamos a poner en atención que llegó el doctor Freddy Ferreras. Muy buenas las explicaciones de ustedes, pero él va a decir que le están ocupando. Doctor, muy bien, le dejo el espacio ahí. Saludos, doctor Freddy. Buenos días. Me perdí. En el conflicto yo me perdí porque el Colegio Médico Dominicano dijo en un momento que no habían condiciones para ir a las aulas y de repente, en un momento que no preciso, dijo que sí hay condiciones. ¿Quién tiene la razón?
porque Voz para el Cambio ya aquí fijó posición de que no era posible basando en lo que había dicho el Colegio Médico. Y usted en algunos momentos sí lo había dicho también, que no habían condiciones para ir a las aulas. ¿Qué ocurrió? Bien, acuérdense que el razonamiento que externó el presidente del Colegio Médico, el doctor Senencaba, es sobre la base de un estudio que salió que hablaba de que en la mayor parte de los hogares, específicamente en el 83% de los hogares, no había buena conectividad. Entonces, en ese sentido, sin conectividad para recibir docencia, y otro estudio o una aseveración que se hizo en un momento, es que durante las clases virtuales se estableció que había pues mucho más riesgo de violencia intrafamiliar que afectaba a los menores. Esas son las dos consideraciones, a mi entender, que el presidente del Colegio Médico esgrimió. Sin embargo, dos sociedades médicas especializadas, como fueron la Sociedad de Neumología y la Sociedad de Pediatría, estuvieron en desacuerdo con volver a las clases en el momento en que se llamó a la docencia, que fue la semana pasada. Yo en lo personal, no estoy de acuerdo con volver a las aulas. Por lo menos dar de tiempo de espera entre 2 a 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Esperar hasta fin de mes y ver cómo se comporta el virus para entonces llamar a las aulas. Pero tiene que haber un compromiso, un protocolo, tiene que haber una manera en que se pueda hacer. En algunos centros privados se tomó la decisión de dividir los grupos y mandarlos a la escuela presencial 2 veces por semana. Quiere decir dividir las aulas en 2 grupos y mandar un grupo 3 días y otro grupo 2 días. Y así ir hasta que la pandemia, hasta que este nuevo brote, esta nueva ola de pues señales de que se ha ido controlando. Esa es la posición personal mía, es mi posición. Yo no hubiese, no me hubiese puesto de acuerdo en mandar los muchachos a las aulas. Porque Es decir, que el doctor Freddy Ferrera está de acuerdo con la ADP. estoy de acuerdo con la ADP, tal vez no los mismos motivos. Adelante, Jacinto. Jacinto Ascensión. Bueno, ya yo dije mi posición. Creo que es una burla a nosotros, a los padres. Ahí vi que la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela le mandó a decir a la ADP que si no cambia esa actitud, la ADP será sometida. No sé cómo se logra eso, de que se pueda someter a la ADP porque no pueda mandar a sus maestros a cumplir con este compromiso de las clases. Veo que las posiciones, la propuesta que se han hecho es para que realmente los maestros ahora mismo no puedan ir a dar clase a nivel presencial, pero tampoco te ponen una solución de volver a la virtualidad. Conozco algunos colegios, unos colegios que son dirigidos administrados por la parte de las iglesias y tienen su clase virtual. Ahí los maestros están en su casa dando clases, luego el personal administrativo sigue en los planteles. En el caso de los hijos míos están cogiendo clases y no tienen que ir a las aulas. Entonces yo creo que es una manera también tú no puedes tomar una decisión de manera colectiva que pueda realmente cosa negativa de que no, si tú puedes un poquito mirar variables, condiciones, y a partir de ahí entonces salvar un poquito lo que es las horas de clase, el año educativo, porque al paso que veo, si los contagios siguen, si se mantiene este cuadro que está aquí, entonces aquí en este país no se va a tener docencia a partir de la ADP, porque cuando dice no tenemos, ni ustedes los médicos, doctor, tienen cuándo eso se va a acabar, cuándo va a bajar el contagio, sino lo que estamos todavía mucho más en esa posibilidad de aumentar, porque un aumento mayor de contagio en las personas, entonces eso se va multiplicando y llegará un momento que
tendremos la mitad de la población con el COVID, infectado con el COVID. Entonces, ahí yo lo que veo es un conflicto de medir fuerza a partir de un gremio que lo dirige un partido de oposición, y sobre todo un gremio donde el maestro, siempre y cuando aboguen por ello, ya sea para los beneficios que puedan recibir o ya sea para no dar clase y estar en su casa, entonces va a tener apoyo de la mayoría de los docentes al gremio de la ADP. Bueno, un momentito, nos satisface mucho porque Jacinto Ascensión ha confesado al país que él está fuera del 84.4%, que no tiene conexión, y eso es interesante que la gente tenga posibilidad, porque una de las cosas que se ha dicho es que en el país es muy pobre la cantidad de hogares que tiene acceso a la comunicación. Por eso virtual. no es nuevo, eso no es nuevo, Juan Francisco, eso no es nuevo. Dentro del debate, y para que el doctor Ferrera lo analice, en los argumentos que tiene el presidente del Colegio Médico Dominicano, es que la ADP ha dicho que de sus miembros hay alrededor de 10,000 que están contagiados, y Senen Cava dice que eso no fue en clase que lo cogieron ese contagio, como insinuando el teteo. Igual también hay varios cientos de médicos que están infectados, y la mayoría probablemente no fue en el teteo que lo tomaron, sino en su trabajo. Yo lo digo, por ejemplo, por mi pequeño departamento en el hospital, prácticamente tengo la mitad del personal. Ya han ido saliendo algunos, pero en estas 2 semanas últimas, la cantidad de médicos y enfermeras, más de la mitad estuvo infectado de COVID, de la variante Omicron. Gracias a Dios que los síntomas fueron leves y no tuvimos que lamentar ningún tipo de desgracia. Pero no es verdad, el COVID, señor, está por aquí. Las cifras ahora mismo, para que veamos, andamos por los 328 millones de personas infectadas en el mundo, y en los últimos 28 días, eso es desde que comenzó la pandemia en el 2019, de los últimos 28 días, tenemos 53 millones 325.359 personas que se han infectado en el último mes, en los últimos 28 días. Entonces, en nuestro país, estadísticas al día, ¿verdad? Estadísticas al día, tenemos casi 500,000, tenemos 498.583 personas que han estado afectadas por el COVID. Actualmente, en este último mes, que han estado afectadas por el COVID. Claro. En este último mes se han infectado 87.317 personas, de las cuales han muerto 46. Pero solamente en la última semana, tenemos la mitad de esos casos, 41.356, con 13 defunciones. Y el último día hemos tenido 3.988 casos nuevos de COVID. Y recuerden, la semana anterior tuvimos un momento de 6.000, de 7.000 casos por día. O sea que no es un invento, señores. El COVID está presente. Menos mortalidad, sí. Gracias a Dios, con menos mortalidad, pero igual la morbilidad, las camas se están ocupando. Ya hay lugares donde no hay cama para ingresar más pacientes de COVID. Pero me quiero referir con esto, bueno, tal vez me salga un poquito del tema. Freddy, doctor Ferrera, mire, Alfonso es más peligroso cuando está oculto que cuando está presente. Y sí, estamos en tiempo de ir a una breve pausa. Evitémonos un conflicto con Alfonso. Y vamos a la pausa y regresamos de una vez. Claro que sí.